Bueno, gente, buenas tardes a todos y a todas. Es una gran alegría volver a un evento presencial del proyecto Cultura Material, la Agencia de Prácticas, después de tanto tiempo. Creo que desde 2019 no tenemos eventos presenciales, así que bueno, una alegría volver a encontrarse con un montón de gente que no veíamos hace tiempo por distintos motivos de viaje y demás. En esta ocasión, para una mesa de discusión sobre el libro de Manuel de Landa, Teoría de los ensamblajes y complejidad social, libro que publicó Tinta Limón hace unos meses y en acuerdo con Ezequiel Gato, que es uno de los miembros técnicos de la editorial, acordamos hacer este encuentro para discutir sobre este libro, sobre algunas ideas del libro que atraviesan un montón de temas, desde la filosofía de la técnica hasta la ontología social, hasta temas de materialismo en términos generales. Así que ese fue el principio, digamos, de la propuesta. Nuestra idea es trabajar sobre un intercambio a partir de lo que el libro nos propulsó para cada campo disciplinar, y sobre todo para cada trayectoria, porque en verdad hay como formaciones distintas y intereses distintos, y los modos de acercarse a los libros siempre son plurales, ¿no? Me parece que eso va a quedar claro. Entonces la mesa también tiene ese espíritu de pluralidad de prismas para ver qué discusiones aparecen, ¿sí? La gente que está para discutir sobre este libro, en principio, como les decía, es Ezequiel Gato, de la Universidad Nacional de Rosario y de CONICET, María Eva Benamo, de la Universidad Nacional del Sur y también de CONICET, Leandro Paulici, de CONICET y Universidad Nacional de Mar del Plata, yo, Diego Parente, también de CONICET y Universidad Nacional de Mar del Plata, y estaba pautado Andrés Bacari, ¿sí?, de CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro, pero tuvo una dificultad con el tema del vuelo, concretamente, que impide que esté en este momento, lamentablemente. Así que bueno, no contaremos presencialmente o híbridamente con su participación, ¿sí? La estructura que habíamos pensado básicamente es que, bueno, Ezequiel arranque y nos cuente un poco también las motivaciones editoriales para publicar este libro, Teoría de los ensamblajes. En segundo lugar tendríamos la intervención de Eva, luego Leandro y cerraría yo. Así que te dejamos, Ezequiel, como para que hagas tu intervención. ¿Ahora me escuchan? Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. No veo a los que están del otro lado, pero les mando un saludo, ustedes me ven a mí. Bienvenidos. Bueno, primero, agradecer la invitación, agradecer el trabajo también de armar la presentación, a vos, Diego, especialmente, que lo venimos ahí como craneando desde que salió el libro de Landa, y también un poco como celebrar varias cosas. Recién tomaba nota en este sentido del armado, porque bueno, también tiene que ver con el coloquio, tiene que ver con el glosario, con la editorial La Cebra, que editó el glosario. O sea, hay una red de información que a mí me parece una buena noticia, que mezcla distintos actores, distintos intereses, instituciones, ideas, y un poco pienso esta presentación como un momento de ese armado, ¿no? Y a lo mejor es una manera también de hacerle honor a la idea de ensamblaje que el libro propone. Así que bueno, creo que las condiciones de producción de esta presentación ya de por sí me parecen algo celebrable. Un poco, bueno, nada, yo lo que pensé es como otros van a hablar más y mejor del libro y de la obra de Landa, presentar algunas cosas en relación a la editorial, a la relación de Tinta Limón con este libro, digamos. No la editorial como tal.
me parecía como importante porque hay algunas cuestiones que pueden también servir a la discusión posterior. Este es un libro que se editó el año pasado y que, bueno, que ya tiene en la edición original es del 2006 en inglés, y nosotros hacía un tiempo largo que teníamos ganas de editar cosas de Landa. Le teníamos muchas ganas a 1000 años de historia no lineal, pero bueno, hay una cosa con los derechos y qué sé yo que no podía hacer. Apareció este libro, nos pareció que era una buena ocasión y la idea también es seguir publicando otros libros de Landa en un futuro próximo. Si todo va bien, para el año que viene tendremos uno, y si todo va mejor, probablemente el año siguiente pueda haber un tercer libro. Entonces, el Teoría de los Ensamblajes es un primer movimiento en una idea de poner a disposición un autor que nos parece interesante, importante, y pensarlo también como, desde el punto de vista editorial, como ofrecer una buena parte de su obra y no un libro suelto y ya, tratar de pensarlo como un proyecto editorial. Y bueno, este libro, como decía, forma parte de esa idea y nos parecía un buen primer libro en la medida en que es un libro breve, teórico, conceptual, es una propuesta conceptual bastante explícita y acotada, por lo cual también permite entrar a una lectura del autor y habilitar algunas discusiones, y nos parecía que era una buena manera de arrancar. Y el libro también creo que tiene una función en el catálogo de Tinta Limón, que es traer una serie como de novedades en el sentido de resaltar algunas discusiones que probablemente no están tan presentes en otras obras del catálogo. Y aportar ahí, digamos, una mirada que por ahí, bueno, tiene que ver con los nuevos materialismos, con las nuevas discusiones sobre ontología, con las discusiones sobre realismos, que le dan a este libro una particularidad en ese catálogo, y además aporta también una discusión que, a mi entender, es más estrictamente hablando filosófica, en un catálogo que suele tener como rasgo discusiones más filosófico-políticas, o de sociología política, o de activismos y preguntas por la organización y los movimientos políticos y sociales. Entonces, este libro ahí trae como algunas novedades que probablemente los libros siguientes sigamos explorando. Y respecto a esto, me parece que también nos trae una pregunta, a lo mejor ya la dejo como también a lo mejor algo que se pueda conversar después en las exposiciones o al final. Creo que uno de los motivos por los cuales el libro nos resultó seductor tiene que ver con una pregunta por la organización y más en concreto por ciertas discusiones alrededor del problema de la organización política hoy. Digamos, ¿qué quiere decir luego de mucha agua bajo el puente y de mucha discusión política y de organización, al menos los últimos 200 años, qué novedades nos traen estas teorías para pensar esa cuestión? Y ese es un elemento que me parece bastante sensible al catálogo de Tinta Limón, donde efectivamente la pregunta por la organización política está presente de distintas maneras. Y ahí justamente hay algo que creo que es interesante, porque recién ahí bocetando un poco pensaba, bueno, una historia muy rápida de eso podría identificar a la forma partido, a la forma movimiento social, a la forma del pequeño grupo, a la forma plataforma, y en ese punto la idea de ensamblaje
quizá pueda ser una referencia para pensar la organización política, bueno, bajo esquemas que son muy diferentes a los que plantea o planteó el partido, el movimiento, el pequeño grupo, la plataforma. Quizá ahí hay algunos disparadores de cómo nos podemos organizar políticamente en clave de ensamblajes y cuál podría ser la productividad política de esa cuestión. Y en ese punto también, ya con esto cierro, pero me interesaba ver a este libro, bueno, como parte de un ensamblaje, justamente, digamos, como decía al principio, el ensamblaje que quizá es el de la editorial, y que la editorial ya de por sí es el nombre, un nombre que oculta o en todo caso incluye una multiplicidad de personajes, ¿no? Desde la edición en sí misma, digamos, el trabajo editorial, de leer un texto y publicarlo, el diseño, la imprenta, las correcciones, la distribución, la comunicación, es decir, todos esos elementos que son condiciones de posibilidad de este libro y que también tienen sus formas de organización, sus politicidades, sus maneras de ensamblarse. Lo mismo vale al nivel de cómo este objeto circula entre distintas instituciones, agrupaciones, experiencias, productores de conocimiento, activismos, otras editoriales. Es decir, me parece interesante empezar a pensar, o al menos ese es un desafío que en el colectivo editorial estamos tomando, de pensarnos en una suerte de ecología de organizaciones, digamos, y la idea de ensamblaje creo que aporta a poder pensar política y ecológicamente ese problema. Así que bueno, por ahí son algunos de esos los fundamentos y los motivos que nos hicieron editar este libro, y seguramente su circulación produzca cosas que están por fuera de lo que nosotros podemos prever, y eso es una buena noticia. Así que, bueno, nada, eso, volver a agradecer esta movida. Lamento no haber podido ir a Mar del Plata, uno de los ensamblajes falló, o varios, pero bueno, ya vamos a hacer algo también 3D. Gracias. Bueno, buenísimo, Ezequiel, muchas gracias a vos. Y sí, seguramente en noviembre tendremos otro encuentro de CEMAP al que podrás asistir. Vamos entonces a ir con el orden que habíamos pautado. Arranca Eva, de la Universidad Nacional del Sur y CONICET. Adelante. Becaria doctoral de CONICET, no es que soy investigadora de CONICET, les pido por favor. Dice que no estoy desbloqueando el micrófono, la querida Sol, lo agradecemos. A ver. Espera. No los escucho. Discúlpame, justo te estaba diciendo que las rabas faltaron en el ensamblaje. Las rabas que me prometiste. Bueno, no, sí. Comenzar, por supuesto, agradeciéndole a Diego por la invitación, agradeciendo al equipo de trabajo con el que estamos cada tanto en contacto, gracias a la virtualidad, también por intereses comunes de investigación, por supuesto, y agradecerle a Ezequiel, que pensó en función, supongo, de algunas discusiones que hemos tenido en el pasado, que podía tener algo para aportar con respecto a la presentación de este libro. Yo preparé una presentación muy breve, esperen que se me vayan un poquito los nervios y ya me tranquilizo, pero querría en una línea contarles lo que estoy investigando para que tenga sentido el comentario que quiero hacer con respecto al libro. Me estoy dedicando junto al doctor Javier Branco de la Universidad Nacional de Córdoba a tratar de buscar las líneas de convergencia entre la disciplina bioética y la cibernética. ¿Por qué? No es una decisión caprichosa. La realidad es que el fundador de la bioética, en aquel momento, en los años 1970, planteó que la bioética, disciplina a inventarse, era un enfoque cibernético, es decir, una manera de generar conocimiento sobre el conocimiento. Fíjense que ahí hay como una especie de tautología. Lo que decía este bioquímico, que es Van Rensselaer Potter, que fundó la bioética como disciplina, es que
las consecuencias de la tecnociencia sobre la ecología, sobre la geopolítica, sobre la vida molecular de los organismos, de los individuos, las consecuencias de las acciones que provenían del mundo tecnocientífico, porque aquí entra también, por supuesto, la economía, la industria, el saber como en tanto se había estabilizado en ese momento, necesitaban una revisión que no fuera solamente una causalidad lineal con respecto para poder analizar estas acciones, ¿sí? Esa revisión implicaba que esos efectos de la tecnociencia volvieran sobre la tecnociencia misma y modificaran los elementos teóricos con los que pensamos la tecnociencia. No solo desde un punto de vista epistemológico, sino también desde un punto de vista ético. ¿En qué sentido? La reunión entre hechos y valores, que aún hoy decimos es la base de la bioética, debía ser reformada porque estábamos viendo que las consecuencias de nuestros modos de vivir eran muy lesivas, incluso para la existencia del ser humano en el planeta, ¿sí? Entonces, Potter decía, el propósito es la supervivencia de la especie. El propósito de la bioética tiene que ser que no colapse ecológicamente el mundo, que no colapsen las otras especies, la biodiversidad, y que nosotros podamos, como acabo de decir, revisar nuestros modos de existencia desde el punto de vista epistemológico, axiológico, ontológico, ¿sí? Esa era la intención de Potter en la bioética inicial. Y decía que se trata de una cibernética, de un enfoque cibernético, porque esto que él planteaba implica un tipo de causalidad que, como podrán darse cuenta, no es una causalidad lineal, sino que es una causalidad recurrente, ¿sí? No nos vamos a meter con qué tipo de causalidad está pensando Potter, pero solo quedémonos con esta idea. La cibernética es una sistémica, ¿sí? Hay periodizaciones con respecto a la cibernética. Uno podría ubicarlo a Potter en la segunda cibernética, pero eso no nos interesa para el comentario de hoy. A lo que voy con este rollo es que querría mostrar que hay una reunión muy importante o algo que puede ser muy útil para, si nos interesa aún sobrevivir en la Tierra, que tiene que ver con los pensamientos sistémicos y la relación que los pensamientos sistémicos permiten que uno encuentre entre justamente los hechos ya establecidos, biológicos, científicos, ¿sí? Las formas o mecanismos actuales con las que nos relacionamos o funcionan los distintos sistemas y aquellas dimensiones de lo real que podemos denominar axiológicas o normativas o ético-políticas, etc. Por lo general, en el siglo XXI pensamos que son cosas que van por separado. Y la realidad, desde mi punto de vista, es que un enfoque sistémico permite dar cuenta de en qué punto se interrelacionan esas dimensiones, ¿sí? La teoría de los ensamblajes de DeLanda es un enfoque sistémico y propone un tipo de causalidad, por supuesto más avanzada que la causalidad que tenía en mente Potter, o con algunas características especiales. Entonces, lo que yo quiero hacer en este comentario, si no me quedó muy larga la introducción, es mostrar 3 elementos que son para mí relevantes desde el punto de vista sistémico de DeLanda para pensar la ética que necesitaríamos en el siglo XXI de cara a los problemas que tenemos en el marco de la bioética, ¿no? Que podríamos pensar problemas que se podrían alojar en la disciplina bioética. En el fondo, mi preocupación es siempre la pregunta de qué bioética podemos hacer hoy con los elementos que tenemos, pero eso queda para otra cuestión. Así que, 3 pasitos en esta comunicación o en esto que les quiero convencer, no mentira, esto que les quiero contar. En el primer pasito vamos a mirar cómo distribuye DeLanda las partes o los elementos del sistema en relación a la totalidad, con mucha brevedad, ¿sí? Y cómo eso, para mí, puede ser potente para un pensamiento de lo ético. En el segundo pasito vamos a mirar cómo se relacionan esos elementos entre sí y con la totalidad desde el punto de vista de la operación, ¿sí? Porque lo más importante... no puedo bajar, mira qué guacho. Porque lo más importante de este planteo, de los planteos sistémicos en general, más allá de cómo la sistémica piense la cibernética o la causalidad, cada uno a su cuadrado, ¿no? Cada uno tiene su onda, pero la importancia de los planteos sistémicos es que son pensamientos que designan operaciones, no solo estructuras, ¿sí? Y el tercer pasito, ya habiendo entendido por qué esa relación implica una operación, es pensar cuál es la orientación de esa operación. Y ahora vamos a ver por qué esto es un problema, ¿sí? Y esto viene a colación de una discusión que tuve con Ezequiel, así que préstame atención.
Bien, en el primer paso, entonces, decíamos distribución de los componentes y cómo se relacionan con la totalidad. Es muy interesante cómo de Landa, desde el vamos, dice que el objetivo del libro es evitar microreduccionismos y macroreduccionismos, ¿sí? Él, cuando piensa la ontología de lo social y piensa el elemento mínimo que podríamos considerar como parte de una ontología de lo social, o sea, el individuo, la persona, en ningún momento busca derivar a la persona de una versión macro, o sea, de lo social. La persona no está, o el individuo no se subsume ni es determinado por lo social, pero tampoco la persona es un átomo que determina lo social, en lo cual lo social es solamente una consecuencia, ¿sí? Un individualismo metodológico, podríamos pensar, una filosofía de ese tipo, piensa que lo social es casi un agregado en función a lo que hacen los individuos racionales en sus interacciones, etcétera, ¿sí? Una visión atomística del individuo, de la persona, termina siendo microreduccionista, dice de Landa. Y una versión o un pensamiento que subsuma al individuo a lo social, termina siendo macroreduccionista. Entonces ya desde el vamos el tipo está pensando de una, podríamos decir, no sé qué piensan ustedes, una ontología relacional, si es que eso no es un oxímoron, ¿no? Está pensando cómo las entidades se determinan unas a otras en su relación. ¿De cualquier manera? No. Ahora vamos a ver de qué manera. Entonces, la persona o el individuo como elemento mínimo de esta teoría social se relaciona ¿con qué? Con una totalidad. Esa totalidad que es lo que venimos llamando ensamblaje, ¿sí? No es cualquier totalidad, no es la totalidad de Hegel, no es la totalidad de un espíritu que se va desarrollando sobre sí mismo y con sus propias características. No es una dialéctica, es una dialéctica, pero es una dialéctica distinta a la dialéctica de Hegel, tampoco nos vamos a meter con eso. Lo que quiero decir es que ni el ensamblaje como extremo máximo de una teoría social, ni el individuo o la persona como elemento mínimo de esta teoría social tienen privilegio ontológico por sobre la relación. Ninguno determina al otro. Por eso no es ni un microreduccionismo ni un macroreduccionismo, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué esto tiene que ver con la ética desde mi punto de vista en este primer pasito que estamos mirando? Diría Simondon que la distribución de lo real ya es una ética. La física, por ejemplo, dice Simondon, ya es ética. ¿Por qué? Porque al otorgarle privilegio, por ejemplo, ontológico, al otorgarle primacía al individuo que se permanece siempre igual en el tiempo y otorgarle una segunda escalofón, un segundo lugar de rango a los accidentes o a los cambios, ya están eligiendo que el individuo que permanece igual y siempre en el tiempo es ontológicamente, moralmente superior a los accidentes que son una degradación. Esto es un ejemplo, no nos vamos a meter con Simondon. Lo que quiero decir es que en la distribución de lo real, cuando le adjudicamos características a los elementos de un sistema, ya estamos haciendo una distribución que no es solo ontológica, es axiontológica, porque implica una valoración, una orientación de ese elemento, de esa característica. Por eso te decía Ezequiel que el otro día que me hacía ruido la cuestión de que es una ontología de la complejidad. Podríamos pensar más bien que esto sería una ontogénesis, pero ahora vamos a eso. Bien, entonces, ya desde mi punto de vista, tenemos un pensamiento ético en este sentido. Esta búsqueda de escapar a los macroreduccionismos, para mí implica una ética relacional. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguno se quiere matar? Me enredé, ya me calmé. Ahora me pueden preguntar, ¿eh? Bien, segundo punto. Dijimos que no era idealista y que no era realista, ya me pasé de tiempo en esa primera parte, así que lo dejamos. Quedamos en esta idea que implica una ética relacional desde el punto de vista axiontológico, ¿sí? Como le gustaría a Simondon. Vamos entonces a qué tipo de relación es la que se establece entre esas partes que se vinculan con un todo. Si no hiciéramos más aclaraciones de la teoría de los ensamblajes, nos encontraríamos con la posibilidad de que se dé un perspectivismo absoluto, o una especie de autopoiesis a lo Maturana y Varela, en la cual podemos explicar cómo una propiedad emergente surge como novedad en un ensamblaje en función de las relaciones, pero no podemos explicar cómo se vincula un ensamblaje con el otro. ¿Me siguen? O sea, decir que la relación entre los términos implica la posibilidad de que surja una propiedad para la totalidad irreductible a las partes, o sea, esto es un ensamblaje porque el ensamblaje tiene propiedades emergentes que no se pueden reducir a las partes, ¿sí? Hasta ahí vamos, estamos bárbaros.
Ahora bien, si nos quedamos ahí y no le agregamos ninguna corrección, nos vamos para el lado de la autopoiesis, nos vamos para el lado de decir que hay relaciones de interioridad entre esas partes que explican la totalidad o la emergencia de una totalidad, pero después no podemos pensar cómo una totalidad se comunica con otras totalidades. Quedamos en el solipsismo de Descartes, aunque estemos hablando de una causalidad recurrente. Esto puede ser para el debate, digamos. Yo tengo esa mirada sobre la segunda cibernética particularmente, que me parece que deriva, por ejemplo, en el constructivismo social. Acá por ahí nos peleamos con el profesor. En el sentido de que el pie o el asidero de Delanda en lo real, y por esto no es un realismo a secas, no es un realismo esencialista, es que tiene esa posibilidad de pensar que relación entre las partes que son relaciones de exterioridad. Quiere decir que si yo le extraigo una parte a ese todo, esa parte sigue existiendo, sigue teniendo un grado de autonomía, ¿sí? No es que si yo me saco un órgano y dejo el órgano en la mesa, el órgano se pudre y ya no es más mi persona. Bueno, pero puede formar parte de otros ensamblajes. Lo puedo poner en un formol y van a ver como si fuera una célula cancerígena, vamos a ver cómo sigue creciendo solo el tipo. O sea, a mí no me necesita para nada. Lo que quiero decir con esta cosa medio graciosa es que así como podemos hacer un trasplante de un órgano, un cuerpo a otro, es evidente que los distintos ensamblajes se comunican entre sí. No importa si estamos hablando del nivel elemental, como el individuo, o del nivel máximo, ¿sí? Estas relaciones de exterioridad, entonces, tomando, yo pienso que esto lo sabrá más Ezequiel que yo, o tal vez lo hubiera sabido mejor Bacari, permite este pensamiento del entre, como lo hubiera querido Deleuze, digamos, esta posibilidad de que la información, el enriquecimiento, la aparición, surja no desde la semejanza, sino desde la heterogeneidad. Ya voy como 10 minutos, ¿no? Ya termino. Bien. Entonces, relaciones de exterioridad, hasta ahí estamos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la ética? ¿Qué nos permite? Bueno, lo que yo pienso o interpreté del texto es que esta relación de exterioridad implica una operación, o implica operaciones, ¿no? Distintas operaciones. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué hacen las partes de un ensamblaje cuando se relacionan desde la exterioridad unas contra otras? Bueno, Delanda usa, y toma de Deleuze, dos tipos de operaciones distintas para marcar las direcciones de estas relaciones. Una es la territorialización, cuando un ensamblaje selecciona de aquella externalidad, de aquel otro, selecciona elementos que le permiten mantener su estado interno homogéneo, es decir, un club que va y selecciona, no sé, un club de rubios que van y eligen solo rubios, ¿no es cierto? Buscan mantener una homeostasis, diríamos, desde la sistémica. Eso sería territorialización, y del polo opuesto, la operación opuesta, siempre pensemos que estamos hablando de gradientes con extremos, ¿no? La escala siempre tiene dos extremos y en el medio están las posibles variaciones de eso, ¿no? Por un lado tenemos la territorialización, que busca, mediante las semejanzas, seleccionar y mantener el estado homogéneo interno de un sistema, de un ensamblaje, y por otro lado tenemos la desterritorialización, que es la operación inversa, buscar justamente incorporar, seleccionar elementos heterogéneos, ¿no? Para enriquecer el ensamblaje o tal vez destruirlo. Entonces, éticamente, ¿esto qué significa? Significa que podemos priorizar el sostenimiento del estado interno del sistema como el acto ético copado, o significa lo inverso, que la fuga o la desterritorialización o encontrarse siempre en la multiplicidad y en la novedad es lo éticamente copado. Bueno, si venimos diciendo que no se puede ni micro ni macro reducir las cosas, por ahí tenemos una pista de que esa no es la idea. Pero entonces, ¿cómo orientamos la acción? ¿Cómo un ensamblaje se orienta? Y si no puede ni seleccionar simplemente lo homogéneo, tiene que encontrar de alguna manera en la heterogeneidad de todos los ensamblajes de los que participa la habilidad o la capacidad de detectar, como diría Ezequiel Gato en su libro Futuridades, de ser sensible a la pluralidad para detectar lo relevante. Y en este sentido es donde el realismo entra fuerte por la puerta de la teoría de los ensamblajes, en el sentido de que esa detección no es sobre los elementos ya constituidos o actuales de los mecanismos. Esa detección se realiza sobre
aquel medio asociado que acompaña siempre a un ensamblaje, que no es actual, sino que es del orden de lo virtual. ¿Qué quiere decir que sea virtual? Que no son un ensamblaje, no se orienta o no se dirige a cualquier lugar en todo el rango de posibilidades posibles de posibilidades del infinito. No va hacia cualquier lugar. Un ensamblaje se orienta en función de su materialidad y también de su expresividad. A veces la expresión cumple el rol de lo material y a veces es simplemente expresión y tiende hacia lo virtual, ¿sí? Eso no importa, es un detalle. Pero lo que quiero decir es que el ensamblaje en su presente, en esta posibilidad doble de territorializarse, ser siempre homogéneo y desterritorializarse, tiene que realizar una actividad de selección, de detección, de sensibilidad a los potenciales por venir. Y para mí, ese movimiento es el movimiento ético. Este aporte nos permitiría pensar una ética que entienda cuándo un desequilibrio o una desterritorialización puede ser enriquecedora para un sistema y cuándo es simplemente una violencia gratis. Bien, perfecto. Muchas gracias, Eva. Pasamos a la siguiente intervención a cargo de Leandro Paulich. Bueno, ¿se escucha ahí? Bueno, gracias, gracias a Diego por la organización y también a todos los que armaron esto, que está muy bueno. Me tocaba un poco en la repartición de los temas o de las áreas de abordaje, me tocaba un poco el tema de la ontología social, que es un poco cómo lo leí yo, digamos, y cómo me interesó el libro, ¿no? de Landa. Y pensándolo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de una ontología social, que propiamente un poco como lo encara el propio de Landa, digamos, ¿no? Uno piensa en términos de ontología social, cuando se retoman, si quiere, las preocupaciones a mediados del siglo XX, digamos, las preocupaciones propiamente ontológico-sociales, retomándolas a su vez de los planteos fenomenológicos de a principios del siglo XX, los de Reinach o los de Gerda Walter. Digamos, este retome a mediados del siglo XX, en la obra de Condilis o Toynisen, tienen como ciertas características las ontologías sociales, digamos, ¿no? Y son básicamente ontologías sociales antirreduccionistas, relacionales, contingentes, históricas, digamos, ¿no? Y me parece que muchas de las ventajas que tiene el planteo, y lo que voy a hacer básicamente es señalar 3 o 4, me parece, puntos fuertes del planteo de Landa que me parecen rescatables, y después lo que voy a hacer simplemente es mencionar 3 o 4, si quiere, puntos a trabajar, digamos, o no llamaría desventajas o puntos flacos, pero me parece que hay como argumentos que todavía hay que seguir elaborando, me parece, o discusiones que hay que seguir dando. Pero sin duda me parece que muchas de las ventajas que tiene el planteo de Landa, el libro de Landa, es coincidir, si quiere, o profundizar esos aspectos de esas ontologías tradicionales, la crítica a las ontologías tradicionales, digamos, ¿no? En esta obra de estos autores. Sin duda, el primero, y aquí voy a coincidir con un poco lo que mencionaba Eva, me parece que un punto fuerte y una discusión bien interesante que da y profundiza es un planteo antirreduccionista, digamos, ¿no? Tratar de explicar la realidad social no reduciéndola a un componente de los elementos de lo social, digamos, ¿no? Es decir, hay diferentes dimensiones que la integran y digamos, todos constituyen, si se quiere decir, los individuos, las prácticas o las estructuras, si no es un planteo reduccionista, claramente, ¿no? Eso me parece claramente un punto fuerte, me parece algo para retener, digamos. Es decir, aunque obviamente se postula el ensamblaje como elemento central, digamos, ¿no? Pero el ensamblaje sirve para dar cuenta de cómo esos diferentes elementos constituyen lo social, digamos. Es decir, la idea del ensamblaje no es precisamente no tratar de reducir todo a la idea del ensamblaje, digamos, ¿no? Es decir, el ensamblaje tiene como características formales que permiten que esas dimensiones, esos diferentes elementos concurran en la constitución de lo social, digamos, ¿no? Y un segundo elemento que me parece interesante y rescatable y un punto fuerte del libro, sin duda, es también que es crítico del organicismo, digamos, ¿no? Es bien claro eso. Es decir, si bien no el organicismo, pero sí, por decir, el naturalismo es como de las corrientes reduccionistas más importantes en la ontología social contemporánea, ¿no? Es decir, la idea de tratar de reducir o de dar cuenta de todos los fenómenos de lo social
en términos de leyes o dinámicas naturales, digamos, ¿no? Es decir, obviamente el naturalismo, en un estado crudo ya no existe, pero sí en las versiones más sofisticadas del naturalismo, en ontología social siempre intentan explicar lo social como reduciéndolo a dotaciones naturales, por ejemplo, de los individuos, digamos, ¿no? Dotaciones genéticas de los individuos, ¿no? Y me parece que todavía igual hay una discusión abierta todavía entre las formas más sofisticadas de naturalismo en ontología social, y me parece que en ese sentido el libro de Landa es un argumento fuerte contra ese tipo de estrategias, ¿no? Me parece interesante. Por ejemplo, las estrategias intencionales, que son siempre, que se ven a sí mismas, los planteos intencionales en ontología social se ven como siempre deudoras o como formas contemporáneas del naturalismo, y bueno, me parece que todavía hay toda una discusión, ¿no? Es decir, intentar reducir lo social a componentes naturales de los sujetos, ¿no? Eso me parece también un punto fuerte del libro y rescatable. Un tercer aspecto que me parece para destacar sin duda es la crítica al esencialismo también, ¿no? Eso es bien interesante. Es decir, las ontologías más contemporáneas, uno puede decir posadornianas o incluso posontológicas se las llama también, ¿no? Es decir, obviamente no están orientadas a la búsqueda de estructuras últimas o a estructuras inmutables, ¿no? O a centradas en nociones fuertes como conciencia o como sujeto, digamos. La teoría de los ensamblajes, al menos como la entendí yo, acentúa el carácter, esto que mencionaba también la profesora, el carácter relacional de los componentes de lo social, digamos, ¿no? Y eso me parecía que es fundamental. Eso coincide con muchas ontologías actuales, digamos, eso lo llama posontología, ¿no? El carácter relacional de las ontologías, que es clave. Es decir, un elemento siempre es en función del contorno o en relación con otros elementos, digamos, ¿no? Y también son componentes históricos y contingentes, podemos decir, que también es otro rasgo clave. Por último, digamos, me parece de los puntos fuertes y las ventajas del libro, señalaría que la ontología social de Landa es una ontología que tiene más de un nivel, me parece. Eso es bien interesante, tiene muchos niveles, digamos, o diferentes niveles. Eso me parece también interesante porque coincide con estas ontologías post-tradicionales, podríamos llamarlas. Es decir, están orientadas o están ordenadas en torno a más de un nivel de la sociedad, ¿no? Si está el nivel del individuo, el nivel de las estructuras, etcétera, etcétera. Coincide un poco también con lo que se llama las ontologías tridimensionales de lo social, digamos, ¿no? Que eso es bien interesante. Y ahí también me parece que hay mucho para seguir desarrollando. Paso a lo que me parece que el libro tiene que seguir ahí, o tiene como un desafío, me parece, ¿no? En la discusión, como seguir afinando el lápiz, podríamos decir, me parece, ¿no? Si no son desventajas, pero bueno, este tipo de planteos tiene que enfrentar este tipo de planteos, así como decir, post-giro lingüístico, post-constructivismo, tienen que todavía, me parece, dar ahí una batalla. Me parece que la primera importante es decir, desarrollar un planteo realista y un planteo materialista sin tener como una concepción, podemos llamarla así, pre-wittgensteiniana del lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, no recaer como una especie de concepto moderno de la lingüisticidad. Me parece que todavía es como un desafío de eso, ¿no? Eso a veces pasa también con ciertos planteos intencionalistas, ¿no? Es decir, que ellos buscan, obviamente son críticos del giro lingüístico, giros del constructivismo, pero a veces esa criticidad, digamos, con respecto a estos movimientos, lo llevan a sostener como una especie de concepción muy pobre del lenguaje, ¿no? Casi una concepción moderna de la lingüisticidad, y eso me parece que es un desafío. Primero porque lo veo como una especie creo que ellos lo ven como una especie de juego de suma cero, es decir, o le quitamos materialidad al lenguaje y se la damos a los aspectos de lo social, o a uno o a otro, no se lo podemos dar a dos. Y a mí me parece que no es así, ¿no? Es decir, uno podría verlo como acentuar la materialidad de la semiosis también, de los procesos semióticos, y acentuar la materialidad también de los procesos sociales. Es decir, no impide. Es decir, me parece que uno de los grandes desafíos es acentuar la materialidad de los aspectos de lo social y de los ensamblajes o de cualquier componente de lo social sin quitárselo al lenguaje, digamos. El lenguaje también tiene una componente. Esto me parece que todavía ahí hay afirmaciones de Landa, como dice, bueno, el lenguaje no tiene carácter constitutivo, etcétera. Me parece que todavía ahí hay una discusión para dar todavía, ¿no? Igual eso lo tiro así para que lo podamos discutir, me parece. Me parece que se trata de no quitarle al lenguaje cierta capacidad constitutiva, etcétera. Bueno, lo que ya conocemos, digamos, de extremo, digamos, ¿no?
Un segundo desafío para mí es como que tiene que todavía dar este tipo de planteos. Es una especie de teoría de la subjetividad que la vea producto como de complejos procesos de socialización, digamos, ¿no? Es decir, creí ver en un pasaje del libro cierta inspiración de Hume, me parece, a la hora de concebir la subjetividad. Y eso me parecía que también podía llegar a ser problemático, digamos, ¿no? Es decir, no recurrir a figuras modernas para explicar el origen de la conciencia o de la corporalidad. Eso me parecía que también había que ir, prestar atención, me pareció, detenerse un poco más, podemos decir, ¿no? Igual, digamos, esto que estoy señalando a veces le pasa también a otros planteos de teoría social, por ejemplo, ¿no? Si le pasa a Berger y Luckmann, por mencionar un constructivista social, o a veces le pasa, no sé, a John Searle, etcétera, por mencionar otros planteos. Y un tercer punto que me parece que también hay que prestar atención, o para discutirlo, me parece, ¿no? Que está como abierto, es decir, Delanda dice, bueno, no es una ontología social jerárquica, digamos, ¿no? Dice, bueno, es una ontología que tiene diferentes niveles, pero creo que en un momento también él dice, bueno, mi ontología social es una ontología, dice, bottom-up, dice, ¿no? Es una ontología de abajo para arriba, ¿no? Y eso también puede ser como problemático si uno lo compara con otras ontologías sociales contemporáneas, digamos, ¿no? Es decir, lo que hay en las ontologías sociales contemporáneas son ontologías, como decía, de muchos niveles, ¿no? O sea, hay nivel microestructura, nivel micro, un nivel mesoestructural y un nivel macroestructural. Ahora, en muchas ontologías estos niveles tienen la misma importancia, digamos, no es que hay un nivel que es más importante que otro, ¿no? Es decir, para no recaer precisamente en las posturas estructuralistas o en las posturas al modo del individualismo metodológico, lo que acentúan es la interacción entre estos tres niveles y la igual importancia de estos tres niveles, ¿no? Entonces no hay un reduccionismo ni de arriba para abajo ni de abajo para arriba, y a veces yo creo que en algún momento está la tentación de Delanda de deducir los estratos superiores de los estratos inferiores, podríamos decir, ¿no? O eso también está como en el problema del materialismo, en esta forma de materialismo, digamos, ¿no? Y termino con esto, no sé cómo estoy con el tiempo, pero estoy bien, ¿no? Me parece que todavía hay como un desafío para este tipo de ontologías sociales, la relación con la teoría social contemporánea, digamos, ¿no? La teoría social más empírica, incluso también, ¿no? Me parece que las menciones a veces en el libro no son del todo correctas, o incluso yo lo veo también de la siguiente manera, es como si hubiera un uso más sistemático y serio de las teorías sociales contemporáneas, a veces podría ser de más utilidad, digamos, ¿no? Entonces a mí me pareció, por ejemplo, que la mención que hace de Weber, por ejemplo, no es del todo correcta, me parece, en el libro, o la mención que hace al constructivismo social, no, me parece no la veía del todo correcta también. Y creo que en un momento lo menciona a Giddens, me parece, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, menciona a Giddens, ¿no? En una parte, pero yo creo que si Delanda, seguro la conoce, digamos, pero me parece que hace un uso como, lo desaprovecha un poco, porque yo creo que si él conociera o pondría en juego la teoría de la estructuración o conceptos claves de la teoría de la estructuración de Giddens, como la doble hermenéutica, eso sería de mucha utilidad para el propio Delanda, digamos, ¿no? Entonces me parece que a veces hay como, obviamente la inspiración de Deleuze es muy fuerte, y entonces no se le presta por ahí capaz tanta atención a estos otros autores, pero a mí me parece que hay como una especie, y lo veía yo en otros planteos de los nuevos materialismos, me parece, ¿no? Es decir, no solo hay una especie de déficit de discusión con los viejos materialismos, sino también hay una especie de déficit con respecto a el uso sistemático de la teoría social contemporánea que le puede ser de mucha utilidad, digamos, ¿no? Es decir, obviamente no se trata de hacer una ontología social empírica o una especie de teoría social empírica, digamos, ¿no? O teoría social simplemente, sino se trata de hacer una ontología social, ¿no? Con los criterios contemporáneos, una especie de post-ontología. Pero el uso de conceptos de la teoría social puede ser muy útil, me parece, ¿no? Y a veces eso yo también lo veía como que, bueno, hay que afinar ahí, me parece, a un punto, ¿no? Pero bueno, para sintetizar entonces, me parece que es un planteo que es bien interesante, me parece que coincide y ahonda muchos argumentos de las ontologías sociales contemporáneas, estos primeros rasgos que señalé, ¿no? El antirreduccionismo, el antiesencialismo, la crítica al organicismo y al naturalismo, me parece que son... y uno podría agregar también, bueno, hay un punto fuerte también allí con la crítica al concepto de totalidad, que es claro, digamos, ¿no? Que esto también coincide con los planteos de ontología social, es decir,
tradicionalmente ha habido como dos tradiciones intelectuales que han sostenido las visiones totales de la sociedad. Uno son los planteos funcionalistas, y uno puede decir, bueno, Luhmann, digamos, claramente el contemporáneo, y también la tradición hegeliano-marxista, digamos, que han sostenido siempre las visiones totales de lo social. Bueno, esto ha sido muy criticado, muy criticado. Y esto me parece que el planteo de Landa va en este sentido, ¿no? Criticar esas visiones totales de la sociedad como ya no son posibles, digamos, ¿no? A pesar de que esas visiones totales de la sociedad tengan como una cierta... o la idea de totalidad en las ontologías sociales contemporáneas gocen de cierta espectralidad para hablarlo en términos derridianos, ¿no? Que ahí también se abre otra cuestión para seguir charlando. Pero bueno, eso es un poco plantear algunos temas y plantear un poco la discusión. Gracias. Buenísimo, gracias Leandro. Bueno, última intervención, que va a ser la mía en relación con el texto. Les cuento un poco cómo pensé la intervención en sí misma, digamos, parte de la idea de tomar el prisma de filosofía de la técnica, ¿no? Que es nuestro prisma de trabajo dentro del proyecto de investigación y demás. Y la pregunta básica es esta: ¿cuánto del armazón conceptual de Landa es valioso para el campo, ¿no? En especial para pensar alguna idea de ecología artificial que integre humanos e inhumanos, en este sentido relacional o no atomista que estuvieron subrayando tanto Leandro como Eva, ¿sí? Y en este sentido, la base de la intervención es este texto de 2006, publicado originalmente, pero también alguna mención breve de otro texto muy rico de Landa, que es 1000 años de historia no lineal, que es del año 2000, ¿sí? Y de hecho me parece que Landa lo piensa así también, como este es un libro teórico, metodológico, ¿sí? Y el otro como un libro de análisis de un caso histórico y de más profundidad desde el punto de vista del aparato empírico que trabaja. Entonces, a mí me parece que lo que ofrece Landa, tanto en este texto de 2006 como en el año 2000, es un tipo de explicación que pretende iluminar el devenir del mundo artificial sin que ese proceso se haga a espaldas del mundo no artificial, ¿no? Es decir, una especie de lectura monista, ¿sí? En el que no tiene sentido distinguir, por lo menos tajantemente, entre ensamblajes de orden natural y ensamblajes o agenciamientos del orden cultural o artificial. De hecho, si uno lee el libro, esa división no está, ¿no? Y no está porque justamente iría contra la propia práctica de una teoría de los ensamblajes llana como la pretende Landa. Entonces, lo que nos ofrece a nivel muy amplio es esto que está subrayado en las dos intervenciones previas, es decir, un enfoque materialista no antropocentrado, ¿sí? ¿Cómo construye este enfoque? A mí me parece que hay varios procedimientos, pero en especial es a través de algo que podríamos llamar un enrarecimiento del punto de vista, ¿no? Algo que tiene sentido en cine, ¿no? Cuando se utilizan lentes extraños para darnos cuenta de que algo raro está pasando, o en música o en diversas artes. También lo hace Landa, me parece, en estos libros, en especial en 1000 años de historia no lineal, cuando narra la historia de la conquista de América, introduciendo los virus como protagonistas centrales, ¿no? O cuando habla, por ejemplo, de cómo Europa durante la conquista mastica y digiere la biomasa de América, ¿sí? Es decir, el logro de Landa, que enrarece el punto de vista aquí, es comprender estos procesos histórico-culturales que habitualmente se leen en términos humanistas, ¿no? Es decir, en términos de agencias de personas en sí mismas, en términos de variaciones de flujos de materia y energía, ¿no? Entonces, yo voy a tener un par de referencias o de focos en esta lectura que trato de hacer. Una es el materialismo resumido en el eslogan "cómo hacer cosas sin palabras", ¿no? Un poco remitiendo acá a la cuestión que mencionaba Leandro respecto al lenguaje. Y el segundo es la idea de cultura material como un pliegue de espacio y tiempo, ¿sí? Para empezar por la primera, yo diría, bueno, la idea del materialismo de Landa, que está, me parece, en los dos libros expresado con bastante claridad, tiene implicaciones fuertes para la filo de la técnica, sobre todo para la filosofía de la cultura material, si la pensamos en ese orden, y para la antropología filosófica, ¿no?
Para la filosofía de la técnica, en el sentido de que nos deja fuera cualquier idea de una teoría instrumentalista, es decir, no podemos pensar que los objetos son mediaciones neutrales que están ahí para cualquier uso, sino que forman parte del ensamblaje, ¿no? Lo mismo para la antropología filosófica, es crucial el papel de una ontología como la que propone De Landa, porque destruye cualquier noción esencialista de naturaleza humana, ¿no? Es decir, hay una tensión de fondo entre los ensamblajes y las esencias, que me parece que estuvo bien subrayada en las intervenciones anteriores, entonces no las voy a abordar, pero claramente un ensamblaje es una manera de aproximarse a fenómenos de orden real en términos distintos a pensarlo en términos de esencias, ¿no? El capítulo donde mejor aparece la estructura esta que planteo sobre cómo hacer cosas sin palabras, me parece que es el capítulo que se llama Ciudades y Naciones, ¿no? En ese capítulo, que para mí tiene una referencia muy velada a Baudrillard, al texto del sistema de los objetos, digamos, se pueden leer en paralelo el sistema de los objetos y este libro de De Landa, pese a que no está citado. Me parece que hay una referencia a las constricciones de la cultura material en la vida de los agentes, en los hábitos de los agentes, un detalle bastante preciso de las prácticas, ¿sí? Con ejemplos muy minuciosamente analizados. Uno de ellos es el tema de la privacidad, ¿no? Me llamó la atención el análisis del tema de la privacidad, no como una especie de constructo social, ¿sí?, que surge un poco de las acciones humanas, sin más, sino la privacidad como una especie de construcción o una especie de resultado no entendido, no intencionado de agenciamientos ambientales, ¿no?, de agenciamientos materiales, ¿no? Da el ejemplo del espacio privado en el siglo XVIII y, por ejemplo, cómo los dormitorios de los dueños y los espacios públicos estaban ubicados y cómo la regionalización de las localidades crea la privacidad, ¿no? La privacidad no puede pensarse por fuera de la regionalización física o material de los ambientes. En ese mismo capítulo hay muchas referencias al diseño, a la arquitectura, ¿no? Muy interesantes los ejemplos de estratificación en París y en Londres, según la cual, digamos, el estatus social decrecía con la altura, ¿no? El primer piso era el más prestigioso y el piso más alto era el dedicado a la servidumbre, ¿sí? Y De Landa señala cómo el ascensor, que es una intervención técnica en ese ambiente, lo que hace es invertir esa estratificación, ¿no? Es decir, convierte los apartamentos de mayor altura en los indicativos de posición social elevada, ¿no? Entonces, cuanto más arriba viva uno, digamos, ese es un símbolo de estatus social particularmente privilegiado, ¿sí? También prosigue con los análisis de los periódicos en Chicago y en New York, es decir, cómo los ascensores constituyen de alguna manera el mismo tejido de lo que es un medio de comunicación, ¿no? Por lo menos pensando en los periódicos de siglo XX, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, que la disposición vertical de los pisos fue capaz de albergar una gran cantidad de trabajadores, pero el ascensor es el que aseguraba la afluencia comunicativa, ¿no? Entonces, la rápida comunicación de la información, que parece ser esencial para cualquier periódico, como para cualquier medio informativo, fue asegurada por el ascensor, ¿no? Bueno, en todo este capítulo, en general, lo que hay es un largo análisis de cómo hacer cosas sin palabras, ¿no? Alterando el famoso libro de Austin, o pensar también en esta capacidad, digamos, de organización del ambiente o de la materia que comunica cosas, y no solo comunica, sino que orienta en el mundo las cuestiones de clase, de identidad, de diferencia y de pertenencia, ¿no? Como si dijéramos, bueno, la identidad, la diferencia, la pertenencia a una clase no requiere soportes de tipo discursivo, o no al menos exclusivamente soportes de tipo discursivo, sino meramente soporte material, ¿no? Como si las diferencias estuvieran talladas en mármol, en cemento, en madera o en tela, ¿no? No en palabras, ¿no? Un ejemplo a raíz de esto es la moda, ¿sí? Todo el último pasaje del capítulo que les mencioné está dedicado al tema, bueno, aparece con claridad el tema de la moda, y la moda es un caso muy presente de
modos de hacer cosas sin palabras, ¿no? Porque efectivamente no hay nada discursivo en el sentido tradicional, al menos si acotamos la noción de lenguaje, que es uno de los temas a discutir, ¿no? Claramente. Pero el propio de Landa dice, bueno, la expresión de la clase social a la que pertenecen sus habitantes está jugada en el ámbito de la moda, ¿no? La ostentación desplegada en las residencias aristocráticas en la Italia del Renacimiento era una manera de hacer uso del lujo como un medio de dominación. Entonces, me parece que ahí queda bien explícito, si el uso sirve como un medio de dominación, ¿sí? Si el uso se juega en el nivel material, ¿sí? Parece ser que un análisis restringido a prácticas discursivas no nos explican algunos elementos que de Landa sí podría explicarnos, ¿no? También hace referencias al automóvil como una fuerza desterritorializante, ¿no? Es decir, a modos de alteración de las dinámicas de una determinada sociedad en base a la introducción de nuevas técnicas o de nuevos aparatos, ¿sí? Ahora, este tipo de materialismo que yo resumo así muy forzadamente en esta idea de cómo hacer cosas sin palabras, no es nuevo, un poco como decía Leandro, en el ámbito de la teoría social, ¿no? Si uno va a Latour mismo se autotitula como un materialista, ¿no? Pero a mí me parece que es relevante diferenciar el materialismo de Latour del materialismo de Landa, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido se podrían diferenciar? Bueno, porque si uno lee a Latour, parece ser que sus nociones que tienen que ver con actantes materiales en el universo, que son entidades claramente materiales, ¿sí? Ya sean naturales o artificiales, por ejemplo una bacteria, ¿sí? Adquieren el estatuto de actante completo, por decirlo de alguna manera, una vez que un humano les da voz o una vez que se vuelven parte de un discurso, ¿sí? o una vez que adquieren un representante lingüístico, ¿sí? Es decir, parecería ser que todavía en Latour, que es claramente una posición materialista, los actantes requieren algún tipo de narrativización, ¿sí? Y eso, de Landa diría, sería en última instancia una forma de ser un mal materialista, ¿no? Un materialista no consecuente, ¿no? Porque todavía la narrativización formaría parte de lo que las bacterias hacen en el mundo, ¿sí? Es decir, dejarían a Latour en una posición textualista o con algo de textualismo en comparación con el materialismo de Landa, ¿sí? Entonces, bueno, hay adversarios, por supuesto, que de Landa construyen el marco de este materialismo. No me voy a referir porque tienen que ver con el microreduccionismo y el macroreduccionismo que presentó muy bien Eva, ¿sí? Pero en paralelo a los ataques al microreduccionismo y al macroreduccionismo, me parece que algo muy rico es la idea de propiedad emergente, ¿no? Es decir, las interacciones entre partes en el marco de este análisis, ¿sí? Dan lugar a propiedades que surgen como resultado de la interacción y que no preexisten a la interacción, ¿no? Uno de los objetivos de Landa en este sentido parece ser, bueno, preservar la autonomía ontológica de cada escala, ¿sí? En principio pensar que hay escalas, porque podríamos suponer que no hay escalas, ¿no? Pero bueno, de Landa dice, sí, en realidad hay escalas de organización, hay niveles, cada nivel puede disponer de propiedades emergentes que han surgido por la interacción entre sus partes, ¿no? Entonces uno podría pensar entre organismos y especies, cómo aplicar esto. Bueno, efectivamente, organismos y especies son entidades reales, ¿no? No es que una sea menos real que la otra o que una sea más real que la otra. Pero organismos y especies, podemos decir, existen a escalas espaciotemporales muy distintas, ¿no? Entonces, es una manera de asegurar también la realidad ontológica de ambas categorías, ¿no? Existen los organismos, pero existen en una escala bien distinta espaciotemporal al modo en que existen las especies, ¿sí? A mí una reminiscencia que me dio esto, no sé cómo lo habrá visto Eva, que es más simondoniana, la más simondoniana de la mesa seguramente, pero me parece que Simondón también pensaba algo en estos términos, ¿no? Es decir, Simondón, pensando en el análisis del mundo técnico, de la esfera técnica en particular, diferenciaba entre elementos, individuos y conjuntos, ¿no? Elementos, individuos y conjuntos son niveles de organización para Simondón,
Y lo que le interesa remarcar es que cada uno tiene su propia dinámica y que el análisis del mundo técnico en particular, de la ontogénesis, debe respetar esa serie de niveles, ¿no? Esto significa no pasar de uno a otro indiscriminadamente o sin justificación, ¿no? Entonces, me da la impresión de que ahí hay como una familiaridad con el lenguaje simondoniano, por lo menos con el modo de pensar la autonomía de los niveles, tal como la piensa Simondon, ¿sí? Otra conexión que creo que también fue comentada en las intervenciones previas es con la tesis enactivista, ¿no? O con el enactivismo en general. Porque así como el enactivismo piensa que los organismos se caracterizan por su ser precario, ¿no? Es decir, por ser seres que están en constante proceso de autoorganización y lo que los define es su precariedad, ¿sí? Los fenómenos en los que está pensando como objeto de análisis de Landa también tienen ese carácter de precariedad. Es decir, una ciudad es un fenómeno precario, ¿no? Una organización es un fenómeno precario, un Estado es un fenómeno precario, ¿no? Entonces, parece ser como una especie de traslado de esa noción de precariedad, que implica la necesidad de autoorganización, al ámbito de fenómenos que habitualmente no reciben esa caracterización, ¿no? Entonces, son fenómenos híbridos por una parte, pero fenómenos que requieren alcanzar estados de metaestabilidad, ¿no? Es decir, que no están dados de una vez y para siempre, sino que su propio ser debe estar en producción, ¿sí? Y el estar en producción, o los procesos de autoproducción, a veces involucran, si se quiere, conexiones con otros ensamblajes, ¿no? Uno de los casos que analiza creo que es el caso del cómo vive una ciudad, ¿no? La ciudad requiere alimentos y agua, por ejemplo, y para eso requiere masticar biomasa del campo, ¿no? Entonces, no podemos entender la identidad o la metaestabilidad, ¿no? de una ciudad si no comprendemos las relaciones precarias, ¿sí? Pero a su vez autoorganizadoras que mantiene con el campo, con sus alrededores, es decir, con cosas que no son la ciudad, es decir, que son otros ensambles, ¿sí? Entonces, así como podemos entender que la precariedad de un organismo se estabiliza a través de flujos de materia y energía, también estos flujos deben formar parte del análisis del cientista social que se enfrenta a una ciudad o a fenómenos históricos como el caso de la conquista de América, que es el que toma en 1000 años de historia no lineal, ¿sí? Bueno, y el último punto que me parece interesante señalar aquí es una metáfora que aparece bastante en este libro, que es la idea de la estructura geológica, ¿no? La cultura material, ¿sí? Aparece siempre en términos de una estructura geológica, ¿sí? Una especie de pliegue de espacio y tiempo, ¿sí? Aquí lo que entiendo que tiene mucho peso es la noción o el linaje del guattariano de la noción de dispositivo de estratificación, ¿no? Es decir, esta idea de una máquina abstracta, ¿no? Que opera a nivel geológico, que opera a nivel orgánico, a nivel institucional, a nivel social, y que nos pide, de alguna manera, que para explicar la naturaleza de esos fenómenos culturales, propiamente humanos, ¿sí? Necesitamos escapar de las trampas microreduccionistas y de las trampas macroreduccionistas, ¿no? La teoría de los ensamblajes parecería jugar ese rol de escape a estas dos posiciones, micro y macro. Y en ese sentido, la cultura material aparece como una especie de estructura geológica en la que cada fase histórica parecería haber sedimentado sus productos, ¿no? Es decir, productos fruto de las técnicas, productos fruto de la forma de organización social, productos fruto de los sistemas de consumo, de la cultura, ¿no? Entonces, hay toda una serie de capas geológicas y lo que nos está sugiriendo de Landa es que debemos acercarnos a la cultura material en términos de, bueno, ese trabajo que tendría que hacer un geólogo, ¿no? En términos de capas, ¿sí? Y en este sentido, el dispositivo de estratificación no opera de manera distinta en el ámbito natural que, por ejemplo, separando cristales, por decirlo de algún modo, que en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, hay un solo dispositivo de estratificación
y esa es la apuesta que a mí me parece más compleja, ¿no? Porque hay que tener un lenguaje que me explique la organización de los cristales de arcilla y el acomodamiento de las relaciones sociales en Brooklyn en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, ese es, yo creo, el aspecto más provocador de la teoría de Landa, de tratar de encontrar si se quiere, una llave monista para entrarle a los ensamblajes de ambos terrenos, ¿no? Los terrenos que habitualmente en nuestro lenguaje dualista vemos como dos cosas separadas, ¿sí? En ese sentido, bueno, uno preguntaría también dónde quedan las nociones, algunas nociones básicas que pueden servir a la teoría social, ¿no? Por ejemplo, las nociones de poder, las nociones de resistencia, las nociones de capital, las nociones de trabajador, ¿no? Fíjense que son nociones clave, ¿sí? Y que en el marco del texto de Landa no aparecen, ¿sí? Pero no aparecen con justificación, porque el de Landa las sumerge en otros ensamblajes que toman los títulos de las diversas partes del libro, ¿no? Personas y comunidades, organizaciones y gobiernos, ciudades y naciones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también es un desafío tratar de ver qué rol pueden asumir estos problemas típicos en el lenguaje de la crítica política del siglo XX bajo una teoría de los ensamblajes. Así que, bueno, esto por mi parte, ¿no? Es decir, yo trataría de pensar estas dos contribuciones siempre buscando el prisma de cómo contribuyen a una filosofía de la cultura material antidualista, por una parte, que es lo que nos interesa buscar, y a su vez materialista, ¿no? Es decir, que trate de conservar los aspectos positivos del materialismo. Así que bueno, es esto. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos el espacio entonces a intercambio, también Ezequiel desde allá, que te voy a anotar muchas cosas. Si quieren arranco yo. La cuestión del lenguaje a mí me parece esencial, porque claro, en la presentación que hiciste, Leandro, eso aparece como una especie de déficit, ¿no? Es decir, hay modos de entender al lenguaje que parecen haber sido esquivados por el tipo de presentación materialista, realista que hace Landa. Ahora, yo pienso, a ver, mi pregunta sería, ¿en qué términos se comprende el lenguaje diferenciándose de lo que vos llamás la comprensión acotada, moderna del lenguaje, restringida, ¿sí? ¿Cuál sería esa forma de comprender el lenguaje que de alguna manera explicaría procesos sociales o sociomateriales, ¿sí? Que de alguna manera están puestos por debajo de la alfombra de la teoría de Landa? Así que eso es lo primero que te preguntaría. Sí, gracias, Diego. No, sin duda que la cuestión lingüística es una cuestión central, digamos, para todos los planteos. Pienso en Karen Barad, por ejemplo, también, digamos. Los planteos neomaterialistas buscan discutir la cuestión del lenguaje y obviamente buscan desplazarla, obviamente, por una especie de sobreabundancia de planteos lingüísticos, constructivistas, etcétera, etcétera, digamos, lo que ya estamos como un poco saturados, digamos, y efectivamente es una situación. Entonces, me parece que gran parte de los neomaterialismos surgen de este hartazgo, podríamos decir, sin duda. Pero por eso yo decía que es como entendible un poco el planteo, pero también es un desafío, porque me parece que uno no puede sostener en esta intención de desbancar al lenguaje de esta sobreproducción, es decir, el lenguaje se lo utiliza para cualquier cosa y crea todo, digamos, ¿no? Entonces, para desbancar esto no se puede recaer en me parecía una concepción, lo llamaba una concepción pre-wittgensteiniana, digamos, ¿no? Yo me acordaba que esto me parece que está un poco también en los planteos intencionalistas, ¿no? De ontología social, porque si uno ve el planteo de Toumela o de Searle, ahí tienen como diferentes, son planteos intencionalistas, pero tienen como una diferente concepción del lenguaje. Y
Y en el caso de Tuomela, es como una especie de concepción moderna del lenguaje, en el sentido que el lenguaje queda reducido como a la especie de acción instrumental. Es decir, el lenguaje sirve para expresar pensamientos y para representar la realidad, simplemente. Digamos, ¿no? Es decir, el lenguaje no cumple ninguna otra función. Es decir, está para eso, simplemente expresa algo, sirve para expresar algo y refleja. Es una concepción casi lockeana del lenguaje. Digamos. Entonces, eso me parecía que de un punto de vista empírico es casi contraintuitivo, porque el lenguaje, si uno lo ve, no hace falta sostener una concepción sobrecargada de la productividad del lenguaje, de la performatividad, etcétera, etcétera, pero si uno ve qué rol cumple el lenguaje en la sociedad, bueno, el lenguaje cumple otro tipo de funciones. Entonces, uno tiene que tratar de hacer justicia a esos usos del lenguaje, digamos, ¿no? Entonces, me parecía que era como, es una discusión que no está dada tampoco en extensión en el libro. Así con detalle, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que a un punto hay una discusión que dar ahí, ya la han dado otros autores, digamos, pero me parece que no se puede seguir sosteniendo esa concepción que le pasa a Tuomela, es una especie de concepción, el lenguaje aparece como inscripto en una acción instrumental, digamos, yo tengo el lenguaje allí y bueno, y lo uso y es como casi muy básica esa concepción del lenguaje, y eso, bueno, es una concepción pobre del lenguaje, una concepción moderna del lenguaje, ¿no? Entonces pues yo decía, bueno, no se puede sostener una concepción previgesteniana. Lo que yo veo también es como una concepción que ellos ven al lenguaje como una especie de juego de suma cero. Si tenemos la materia y el lenguaje, entonces, bueno, ¿dónde recargamos la materialidad de los procesos? Bueno, se la damos a la materia, digamos, no al lenguaje, entonces la quitamos. Eso no es necesario, si uno puede sostener el carácter denso del lenguaje, material y performativo, y también sostener la importancia de la materia y la concepción agencial de la materia. No son incompatibles, no los veo como incompatibles, ¿no? Me parecía. Pero nada, eso me parecía que es como uno de los desafíos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el planteo de John Searle en ontología social tiene muchos problemas, ¿no? Claramente. Pero John Searle sostiene por lo menos una concepción post-wittgensteiniana del lenguaje, la idea de la performatividad, etcétera. Pero tiene muchos problemas, sin duda, ese planteo, pero no recae en la concepción así como un poco pobre de la densidad del lenguaje en el ámbito social. Eso me parecía uno de los ámbitos, digamos, ¿no? Pero bueno, hay toda una... tengo como referencia muchas veces las discusiones de Karen Barad, digamos, ¿no? Entonces ella va a una especie de planteo semiótico material, digamos. Eso me parece una dirección un poquito para seguir explorando, digamos, ¿no? Más que exclusivamente material de los procesos sociales. También ahí veo otros problemas, es decir, cuando uno niega el componente, se quiere, más semiótico de esos procesos, pero bueno, es para seguir discutiendo. No, ahí yo quería agregar que quizás por qué el sesgo, digamos, el sesgo de ausencia del lenguaje en posiciones de este tipo, materialismos no antropocentrados, tiene que ver que si bien uno puede afirmar la performatividad del lenguaje en este sentido más no moderno en el que estás planteando, cualquier alusión al lenguaje ata la productividad y su agencia a humanos, ¿no? Mayormente. Excepto que uno, bueno, siga posiciones en cognición animal que supone que haya especies cuyas acciones sean interpretables como lenguaje y eso impacte en su agencia o en su productividad lingüística, etc. Pero es más difícil, ¿no? Entonces, digamos, es natural que una posición materialista no antropocentrada dé un lugar tan restringido, tan acotado, tan marginal al lenguaje, ¿no? Digo, como para entender la lógica de una posición materialista en este sentido, ¿no? Sí, no, en relación a eso que a mí también me pareció por momentos en el apartado que está describiendo la función expresiva, que menciona la codificación y que dice, bueno, el lenguaje también es un ensamblaje, digamos, tiene esta operatoria característica que es la codificación, y la codificación se comporta de este modo. Ahí también a mí me sonó raro la manera en la que estaba pensando la operatoria de la codificación. Eso, digamos, te daría a la derecha en que parece casi una neutralidad del lenguaje o un muñequito sin demasiada pregnancia, y todos sabemos que el lenguaje es bastante pregnante en la vida política, lo que sea. Pero por otro lado, al decir que el lenguaje es un ensamblaje también, y al mencionar esta especie de tirria que viene un poco de Deleuze,
con la hermenéutica, o la dimensión semántica de la interpretación, cuando dice, che, si no pensamos la interpretación solo en un sentido semántico, estamos habilitando esta detección de la relevancia de lo que del afecto que para un ensamblaje singular y no para otro, eso es relevante y porque ese se conecta con la capacidad de ser afectado de ese ensamblaje particular. ¿Qué quiero decir? No es que no hay para mí una semiótica o una interpretación o el lenguaje no cumple ningún rol, sino que viene acompasado de todos esos otros elementos materiales, biológicos, que entran dentro de un ensamblaje o de la capacidad de ser afectado de un ensamblaje y que el ensamblaje detecta o releva cuando hace una interpretación. Digamos, en ese sentido me parece que la interpretación no es únicamente semántica o que el lenguaje pasa a un lugar minoritario en relación a esta operatoria del ensamblaje que pone en funcionamiento, ¿qué cosa? Esta movilidad entre escalas. Yo, como me quedaba corta de tiempo, no cerré medio lo que quería pensar con respecto a la ética, pero justamente, como decías recién, Diego, para mí sí es cierto que hay como una especie de intención de que cada escala se mantenga, digamos, que de poder explicar la estabilidad de un elemento, de un sistema, en un mundo en permanente cambio, digamos, de permanente relatividad. Hay como un esfuerzo de mostrar que una escala busca sostenerse en la existencia en función de sus características, digamos. Pero me parece que esto no sé, a ver qué piensan. Este sostenimiento en la existencia de algo en una escala es solamente posible porque debajo hay heterogeneidad, debajo hay esa detección de los virtuales, que es justamente la posibilidad de subir de escala, es decir, adquirir más elementos en un conjunto, o destruirse, ¿no? Descender de escala, bajar de orden de magnitud, diría Simondon. Me parece que si hay un esfuerzo por mostrar que hay personas, naciones y organizaciones, o lo que sea, los elementos de los actores sociales como nos marca en su ontología, si hay elementos que se pueden sostener en la estabilidad en el tiempo, es porque son efecto de una operatoria que en el fondo es heterogénea, que en el fondo es, digamos, no es esencial. No sé si lo vieron así. Ahí no sé si... A ver. Lo que decías de la cuestión de decir, poner al lenguaje en un lugar de cierto protagonismo, obviamente plantea, bueno, quién es el sujeto del lenguaje, si obviamente vuelve a prestar la cuestión de lo humano, digamos. Pero para mí eso es problemático, pero también necesario, porque si no, es decir, algún tipo de agencia individual tenés que plantear en algún punto, en algún lado. Porque si no, uno recae en una especie de, lo que vos decías también, ¿no? Una especie de hipostación del lenguaje, las visiones clásicas de hipostación del lenguaje. Vamos a decir, el lenguaje, ¿cuál es la dinámica del lenguaje? ¿Cómo se mueve? Bueno, se mueve porque a la manera del espíritu hegeliano, digamos. Pero si uno no quiere caer en traducciones de esta idea, que incluso puede tener una traducción material también, ¿no? Por la idea de, bueno, ¿cómo se mueve la materia? Bueno, la materia se mueve, qué sé yo, no sé, ¿cómo es la dinámica social? Bueno, la dinámica social no sabemos cómo es, digamos. Pero entonces hay una especie de hipostación también de otras instancias, que puede ser el lenguaje, pero puede ser también la materia. Entonces, algún tipo de agencia individual tiene que seguir sosteniendo, que se puede seguir sosteniendo en este cuadro, porque uno tiene un cuadro, la ontología social es una ontología social donde el individuo también interviene, digamos, y no es producto de una estructura ni producto de sustrato orgánico material, pero el sujeto sigue teniendo una capacidad de agencia, digamos, no es la única, pero pero vos tenés que seguir sosteniéndolo, digamos, porque si no después recaes en una especie de hipostación de instancias que, bueno, ¿qué son? El espíritu hegeliano retraducido en términos contemporáneos. Entonces, me parece que algún tipo de agencia lingüística tenés que seguir sosteniendo, digamos, ¿no? Y no puede ser la vieja agencia lingüística al modo moderno, lockeano, digamos. Así que me parece que eso se puede seguir sosteniendo e incluso es compatible con un planteo de esto. Lo que pasa es que no lo veía como... no lo veía desarrollado, digamos, ¿no? Es decir, el lenguaje tiene, lo dice bien claro, igual, si el lenguaje tiene un rol, no es un rol fundamental, no es un rol definitivo, digamos, pero tiene un rol, sin duda. Hay que ver cuál es, si ese rol no termina siendo esta especie de función moderna del lenguaje, digamos, ¿no? Yo incluso creo que si él lo desarrollara un poco más, por ahí no es esa concepción, pero bueno, me parece que estaba ese peligro. Yo lo señalaba como una especie de desafío a seguir sosteniendo, digamos, ¿no? Bien. ¿Preguntas, comentarios sobre esto? No sé si, Ezequiel, tenías algo para...
para comentar. Uy, no sé si me está escuchando. ¿Escuchás? Sí, te estoy escuchando. Ah, listo. Sí, tenía algo para comentar, pero si hay preguntas ahí o comentarios, lo dejo para después. ¿Ahí ahora? No, dale vos para adelante. Eh, bueno, sigo con las preguntas sobre el lenguaje porque creo que es un elemento bastante sensible y me parece que también rebota en preguntas que exceden este libro claramente y que tienen que ver con las discusiones actuales y algunas cuestiones en relación a esas incomodidades que pueden plantear este, aquellas teorías que a lo mejor que se saltean este problema. Tratando de pensar un poco en lo que planteaba el libro, yo creo que lo que, lo que decía Leandro es muy preciso y pensaba que me parece que es un capítulo que recién buscaba en el índice y creo que tal vez el capítulo 2 prima, digamos, entre ensamblajes contra esencia y personas y comunidades. Ahí, entre esos dos capítulos, hubiese sido interesante plantear algunas cuestiones en relación a estos temas, en relación a la cuestión del lenguaje, porque el hecho de cómo encara la pregunta o la definición de persona y comunidad, más que negar el carácter eh, productivo y la materialidad del lenguaje, un poco la da por sentada y por el momento no queda claro a qué se refiere. Y también pienso, o sea, eso por un lado, digamos, como el capítulo que falta, digamos, o un capítulo que podría estar bueno. Después la otra cuestión que pensaba es lo que decía Eva recién sobre pensar al lenguaje como un ensamblaje, y en ese sentido, la definición mínima de ensamblaje, sea cual fuera el ensamblaje en cuestión, implica lo material y lo expresivo, ¿no? Entonces, en ese punto se podría pensar que si la definición de lenguaje entra dentro del ensamblaje, habría que ver qué quiere decir específicamente, pero estaría contemplada este juego entre materialidad y expresividad del lenguaje. Habría que ver qué quiere decir materialidad del lenguaje para adelante, digo, pero a lo mejor podría ser ahí. La otra cuestión que también me quedé pensando en relación un poco a lo que decía Eva de los virtuales, pero esto no es, esto es lateral, es qué relación puede haber entre lenguaje y virtualidad en esta teoría, digamos, porque también si algo de esto tiene que ver con el movimiento, habilita el salto, habilita el pensamiento del entre, habilita esas relaciones entre exterioridades, que si acaso no hay una relación entre lenguaje y virtualidad que permite ese movimiento. Hola, ¿me escuchás, Ezequiel, ahí? Perfecto. Sí. No sé si querían comentar algo sobre esto. ¿No? Se me ocurre un comentario. ¿No? Hubiera estado bueno, coincido con Ezequiel, hay un capítulo explicando de esta discusión. Y efectivamente a veces parece que da por sentada este carácter que ya conocemos del lenguaje. Y de todas maneras, lo que veía siempre en esta discusión, y no solo en el neomaterialismo de Landa, sino en los otros, también hay cierta intención, obviamente, de reducir. Es decir, bueno, paremos con alimentar la capacidad creativa del lenguaje, ¿no? Y comparto yo también un punto, eso me parece que estaba bien, eso me parece claro, digamos. Ahora, cuando el carácter, para no redundar más en esta discusión, ¿no? Pero cuando uno entiende el carácter reducido el carácter del lenguaje a la capacidad expresiva, eso me parecía problemático, ¿no? Eso me parecía como un rasgo típicamente moderno y problemático, ¿no? Simplemente eso. No, y ya que estoy con el micrófono, no, una cosa que me surgió cuando estabas haciendo tu exposición, y después yo la repetí, la idea del carácter antirreduccionista, ¿no? Del planteo y efectivamente,
pero vos lo ligabas casi directamente, el carácter antirreduccionista, o una cuestión, si no entendí mal, ética, digamos, ¿no? Si, bueno, también es una postura ética o ético-política, digamos, defender una especie de antirreduccionismo, ¿no? Pero también hay, si no, te pregunto, sino también hay una especie de, casi de principio o de teoría social ahí, que dice, bueno, es antirreduccionista porque tenemos que dar cuenta de la dinámica de lo social, de la reproducción social, más que primero una cuestión ético-política. Quiero decir, además una cuestión lo veía como una especie de postura casi sociológica primero antes que ético-política. Bueno, no sé cuál es el orden, digamos, pero también hay una cuestión bueno, tenemos que describir los procesos sociales con el ensamblaje de una manera antirreduccionista. Bueno, pero eso también es como una especie de tratar de ser fiel a cierto material social, digamos, ¿no? Es decir, lo veía también como algo del orden de lo sociológico, de lo descriptivo, más que también lo axiológico directamente. Sí, totalmente. Yo estaba adelantando la cuestión a la que quería llegar porque primero estaba focalizando en que no es cualquier sociología, sino que es una ontología de lo social, digamos, es una ontología de los actores sociales que busca distribuir o caracterizar desde el punto de vista ontológico, o sea, desde el punto de vista de su modo de existencia, en una especie de ligación con la verdad y con el valor de las cosas particular y no distinta a otras. Entonces, cuando me refería a la física de ella ética, a que la ontología es una distribución de lo real y una valoración sobre esa estructura que se distribuyó, estaba anticipando al punto al que quería ir de la ética como el sentido de esas operaciones, de esos ensamblajes heterogéneos. ¿Por qué? Porque me da la sensación que con respecto al microreduccionismo o al macroreduccionismo, si tenemos en cuenta que las grandes teorías en tensión de la ética, que son las famosas, las podemos polarizar así, tenemos las universalistas deontológicas que buscan basar el juicio moral en valores universales válidos para todo caso, todo momento y de toda manera, ¿no? Que juzgan la acción en función de principios universales que anteceden a la acción. Tenemos eso por un polo, y tenemos el otro polo, las teorías, pongamos, utilitaristas o consecuencialistas, que no juzgan la acción desde un principio universal, sino que la juzgan en función de las consecuencias para la mayoría de los individuos, pongamos, en una sociedad. Lo que quiero decir es que entre esos dos polos se juegan varias opciones de cómo pensar la ética en términos de la relación parte a todo. A eso venía la cuestión, en que en la relación parte a todo, para pensar una ética, puede haber microreduccionismos y macroreduccionismos del mismo estilo que se pueden marcar en el pensamiento sociológico. Entonces, por eso, si bien me había anticipado, al incluir esa idea, sí, estaba como marcando la dirección en la que me interesaba llegar o pensar. En definitiva, porque me apasiona esto, y no digo que tenga la última palabra, no sé cómo lo ven, pero esto también es algo que hemos hablado con Gato. ¿Qué hacemos si no vamos a buscar principios éticos universales, y no vamos a buscar principios éticos utilitaristas, digamos, consecuencialistas, y estamos todo el tiempo intercambiando escalas, acopiemos el lenguaje de este hombre, somos ensamblajes, estamos todo el tiempo internalizando y seleccionando y detectando múltiples cosas que nos atraviesan. ¿Cómo nos orientamos en eso? Esa es la pregunta, digamos. Y tal vez las éticas pensadas micro o macro reduccionistas no puedan dar esa pregunta. Tienen que ser una ética de la mediación, una habilidad para la mediación. ¿La mediación entre qué? Y entre cosas que son heterogéneas, pero que a su vez se sostienen relativamente en un momento en alguna estabilidad. Perfecto. Sí, yo agrego ahí, te respondo con una pregunta. o con una pregunta en general, ¿no? Para ustedes y para todos los presentes. Que es el tema de las políticas de los ensamblajes. Si podríamos, esa es una dimensión que no apareció, o por lo menos no del todo presente, pero se deriva de este libro, que es un libro metodológico, un libro con fuerte sesgo metodológico, propio de Landa lo declara. Se deriva algún apotegma político, algún tipo de ideas sobre cómo accionar en el ámbito político en general. A ver, porque yo pensaba el caso del ascensor en particular, ¿no? Hay un modo de pensar el ascensor, que es el que da adelanta en este capítulo, según el cual una cierta manera de simbolizar poder social o estatus social se convierte en la medida en que el ascensor interviene materialmente
en el tipo de relaciones que se construía ahí, ¿sí? Pero el tipo de intervención que realiza el ascensor no puede ser interpretado de forma determinista, ¿no? No es que cualquier ascensor en cualquier sociedad del mundo y en cualquier cultura material hubiera generado el impacto que generó en la cultura que está describiendo Delanda, tal que termina con el privilegio social o el privilegio simbólico para las habitaciones superiores, ¿no? Entonces, esa es una duda, digamos. ¿Qué manera de interpretar no determinísticamente se abre, dado que los ensambles parecen tener esto que Eva llamaba condiciones de ser afectado, ¿sí? Condiciones de ser afectado que no dependen de proyecciones sociales ni dependen de interpretaciones, sino que son características como los cristales de arcilla, ¿no? Es decir, los cristales de arcilla pueden asumir esta forma, se organizan de esta forma, y aunque uno quiera organizarlos de otra, no. Es decir, se pueden armar ladrillos de arcilla, pero no ladrillos de azúcar, ¿no? Y no tiene que ver con los intereses de nuestras intenciones o de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo pensar el ámbito político, que parece ser el ámbito donde algún tipo de previsión o de plan tiene que haber, o por lo menos, digamos, hay una forma de pensar la política según la cual la agencia política tiene una estructura en la que las intenciones tienen un papel, en el marco de un modelo que no es determinista y que a su vez es realista en el sentido de hablar de condiciones de ser afectado? No sé si pensaron algo o si les resulta inquietante como a mí. Yo, en función de lo que decía Eva recién y lo que decís vos, también me preguntaba si efectivamente dónde está la dimensión normativa, si es que hay, digamos, si hay una dimensión normativa a priori claramente no, digamos, no hay ningún, es decir, explícitamente no lo veo, digamos, no hay decir, bueno, el proyecto político a deducir a partir de aquí es esto, digamos, no es una especie de ontología social, si a priori sin una normatividad explícita, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, hay ya una normatividad implícita en el sentido de que, bueno, si uno dice que el carácter de los ensamblajes o el carácter de las construcciones sociales es contingente, es histórico, es revisable o es alterable, obviamente allí ya hay una cierta postura crítica inherente, digamos, eso sin duda que hay una... Pero me parece que también coincido ahí con lo que decís, que me parece que hay una especie de... no sé si la intención de Delanda desarrollar una especie de proyecto programático, vamos a poder decirlo, ¿no? Pero sin duda cuando uno describe el mundo de lo social ya de determinada manera hay una especie de postura política, digamos, ¿no? Obviamente nadie quiere ser determinista cuando uno elabora una ontología social, ¿no? Pero sin duda cuando uno dice, bueno, las formaciones sociales son contingentes, son históricas, son cambiantes, son alterables, bueno, ahí hay algo, sin duda, lo que se puede explorar. Me parece que hay una especie de, uno puede elaborar un proyecto político, una especie de reconstrucción política de esta ontología social, no sé cómo lo ve yo. Tengo para los dos. Para mí, efectivamente, no es el determinismo de la causalidad lineal, pero hay un determinismo. Simondon diría determinismo divergente. Acá él dice proceso combinatorio generativo, digamos, a la par de la recurrencia o la repetición, que es la que genera normatividad, digamos, la serie de pasos iguales y repetidos que generan una estabilización de una normatividad, puede ser técnica o puede ser biológica, ¿no? A la par de ese proceso que se basa en la semejanza, en la homogeneidad, en la estabilidad de una escala misma, en la estabilidad de un estado interno, tenés el proceso combinatorio generativo, que es, en definitiva, el que genera la propiedad emergente de la totalidad, digamos. Entonces, no es un determinismo causal, pero tampoco es la aleatoriedad de la estadística o de la probabilística. Es podemos decir con Simondon, un determinismo divergente. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier efecto le sigue una causa, como decías vos recién respecto al ejemplo de los ascensores, pero que, digamos, hay un rango posible de efectos de esa causa, pero también ese efecto puede modificar la causa, y esta es la diferencia con la primera cibernética y también con la segunda, digamos, que la estructura, por caso de un organismo, pero bueno, la estructura del ensamblaje puede modificarse a sí misma en función de su interacción. Y con respecto a la normatividad, digamos que para mí ahí podemos pensar a Canguilhem, podemos pensar cómo piensa Simondon mismo la normatividad técnica, no es estrictamente un funcionalismo, digamos, porque no es la función únicamente la que define esa operatoria, digamos, no importa ahora.
Hay un pasaje ahí que habla de la relación entre lo ceremonial y lo técnico, cuando está, no me acuerdo ahora en cuál de los últimos capítulos está, que piensa cómo la interacción entre esos dos tipos de ensamblaje puede, digamos, voltear lo político hacia un lado o hacia el otro. Y yo pensaba ahí todo el tiempo, justo estábamos con el problemita este que tenemos entre, bueno, las internas del gobierno de turno. Y pensaba cómo cuando lo técnico y cómo se cruzan lo ceremonial y lo político y cómo con una teoría como la de Delanda podemos pensar esas cosas concretas. Si quieren vamos a algo menos polémico, pero que no deja de ser polémico, que es el problema de el acceso, digamos, la lucha política para el acceso al cambio de género o a la transición de género, que es una necesidad y una urgencia para el acceso legítimo, gratuito, etcétera, para que las personas tengan derecho a acceder a atención médica o lo que necesiten en esa transición, es una lucha necesaria, pero que a la vez parece que solo se da en términos de identidades esencialistas en algunos casos. Hay, por supuesto, para todos los gustos también de esto, ¿no? Pero una filósofa como Helen Hester dice, el constructivismo social se equivoca cuando olvida o omite la dimensión íntimamente variable de la biología. Digamos, ¿por qué la identidad, para defender la diversidad en términos de identidad de género, tenemos que retomar una posición casi esencialista en el sentido de que la alejamos de lo biológico? Si la biología es íntimamente variedad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que una teoría como la de los ensamblajes nos permite salir de ciertas trampas, porque nos permite dar luchas políticas sin necesidad de recurrir a argumentos ontológicos, ahora sí, bien modernosos. No sé qué les parece, muy polémico, acá hay bueno. Bueno. Yo agregaría algo. Dale, Ezequiel. Si es posible. Bajo esta pregunta de la política de los ensamblajes. Yo creo que hay un par de cuestiones. La primera es que me parece que, como decía Leandro, no veo, digamos, un sesgo normativo en el planteo de Delanda, pero sí, recién mientras hablaban, pensaba que encuentro algunos, digamos, rasgos para una política posible en una serie de elementos. El primero me parece que el hecho mismo bueno, toda la discusión inicial sobre antiesencialista, antitotalización, etcétera, es un piso para una discusión política. Y ahí me parece que aparecen un par de cuestiones. Una es que sí creo que el ensamblaje para Delanda es un modo de organización no solo que se presenta, digamos, independientemente de la voluntad, sino que es un modo de organización deseable. Sobre todo lo pienso en relación a todo el pasaje en el cual hace un contrapunto entre la Ruta 128 en Boston y Silicon Valley, que es algo que viene de un texto anterior de él, que se llama Guerras, Tecnologías y Economía, que también se enlaza a otro texto que es Mercados y Antimercados, donde, bueno, hay unas preguntas en relación a la cuestión del mercado y los monopolios, digamos, que no viene tanto al caso, pero en la discusión en el libro sobre Silicon Valley y sobre la Ruta 128, claramente Delanda toma partido, digamos, por Silicon Valley, ¿no? Es decir, en la Ruta 128 están las grandes corporaciones tecnológicas, las corporaciones que no pueden pensar arquitecturas abiertas que permitan a pequeños e inventivos actores combinarse sinérgicamente, etcétera, etcétera, mientras que deposita en Silicon Valley, después, capítulo aparte, la discusión sobre por qué Delanda Silicon Valley, ¿no? Pero sí me parece que hay un elogio del Silicon Valley y es de por sí un ensamblaje, y ese ensamblaje es, para Delanda, entiendo yo, más interesante, productivo, inventivo y socialmente beneficioso que las corporaciones de la costa oeste y sus monopolios tecnológicos. Entonces,
ahí veo una especie de propuesta de modelo de organización que encuentra en Silicon Valley y en esa relación entre conocimiento, tecnología y propiedad, una cuestión. Insisto, independientemente de la lectura que uno haga en concreto de Silicon Valley, su articulación entre finanza y tecnología y complejo militar, digamos, que es una discusión para mí totalmente legítima, porque no es una parte que me hace mucho ruido el elogio de Landa sobre eso. Aún sí, el texto está, ese momento del texto es llamativo, es un texto de finales de los 90, digamos, una conferencia que dio en el año 97, si no me equivoco, y extrañamente está casi transcripta en el libro, y digamos, pasaron muchas cosas entre el 97 y el 2006 en Silicon Valley, ¿no? Pero bueno, al margen de eso creo que hay un modelo de organización. Después me parece que el otro punto para pensar la política en los ensamblajes es lo que decías vos, Diego, lo del ascensor, digamos, como que vale también esto para la cuestión de la exterioridad que resaltó Eva al principio. O sea, el elemento del ensamblaje vuelve posible ciertas cosas e impide otras, digamos, o abre también. Ahí creo que vuelve una cuestión intencionalista, en el sentido, bueno, los buenos usos o los malos usos. Habría que ver ahí, ¿no? En el ascensor, en el ejemplo bueno, si el ascensor remite a las jerarquías de poder y el confort de la burguesía europea a finales del siglo XIX, o si es posible pensar para esa invención técnica otros usos, no sé, pero algo con la composición de los elementos que también me parece que permitiría pensar una cuestión en relación a la política de los ensamblajes. Y la última cuestión me parece que es la que charlaban recién Leandro y Eva sobre descripción y axiología, digamos, porque un poco me parece a mí que en esta cuestión de evitar los reduccionismos para poder pensar, también hay una especie de digamos, no solo una cuestión metodológica o de estrictamente relacionada al conocimiento y la descripción, sino también que debería ser posible, es necesario pensar la política evitando caer, ya sea en el reduccionismo del individualismo metodológico liberal, como en las grandes categorías sociológico-políticas no sé, de cierto marxismo, ¿no? Como parte de la política se juega también en evitar esos reduccionismos. Entonces, creo entonces en esos tres elementos, una cuestión más metodológica, si se quiere, la composición de los elementos en un ensamblaje y el ensamblaje como modo de organización, yo veo ahí una posibilidad de pensar el tema de su política. Bien. Sí, no, yo ahí agregaría, otra vez volviendo al ejemplo que... Uy, a ver. No te escucho yo. El famoso tiempo muerto. Ahí está. Sí, estos son los problemas de la hibridación, ¿no? Los problemas de los sistemas híbridos. Volviendo al caso, otra vez que pensás vos en términos de determinismo o no determinismo, bueno, un poco lo que veníamos contando, pensaba que todo ese capítulo del libro dedicado a ciudades, el capítulo que analicé en particular, que es el que más rico me resultó, también nos da otra lectura de lo simbólico, ¿no? ¿Qué es el poder simbólico? ¿Cómo debemos analizar el fenómeno del poder simbólico? ¿Por qué un anillo de oro simboliza privilegio o estatus social privilegiado? ¿Por qué tener una habitación en el último piso comunica simbólicamente algo? Bueno, a mí me parece que lo que se deriva del libro de Delanda es que, en todo caso, lo simbólico es punto de llegada, no punto de partida, ¿no? Es decir, la habitación en el último piso como un indicador último de un estatus social privilegiado es punto de llegada, porque ninguna de las mentes que crearon, de las múltiples mentes que crearon los ascensores en el planeta Tierra,
intentaron dar como, digamos, objetivo general al ascensor el sentido de simbolizar estatus social o lo que fuere, ¿no? Entonces, me parece que es interesante también eso, digamos, una lectura de lo simbólico en términos materialistas o en términos de punto de llegada y no de punto de partida en la mente de un diseñador, que es un modo también para mí bastante valioso de pensar la relación entre lo material y lo simbólico, es decir, lo simbólico como una especie de aspecto de lo material que puede ser subsumido dentro de ese mismo lenguaje. Pero bueno, eso, ese comentario. No sé si hay más comentarios, creo que ya estamos más o menos en la hora del evento, nos hemos pasado unos minutos, no sé si hay algo más para acotar. A ver, Nair, dale. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, antes que nada, gracias a todos por la presentación y el debate. Me parece súper enriquecedor y muy interesante el abordaje de este libro. Mi pregunta era un poco yendo hacia otro lugar de lo que venían discutiendo. ¿Hay ensamblajes mejores que otros? No sé qué piensan ustedes o qué piensa Delanda al respecto. ¿Hay forma de evaluarlos? Y otra cuestión que quería consultar es si estaríamos ante una ontología plana. No sé si manejan el concepto y si les parece que esta propuesta de Delanda formaría parte de esas perspectivas teóricas que a su vez han sido criticadas, tanto la propuesta de la ontología plana como ciertas ideas de la agencia material o la teoría del actor red, por desdibujar justamente las relaciones de poder. Así que, bueno, me gustaría ver si tienen algo para agregar al respecto. Gracias. Bueno, yo arranco por lo último igual, arranco por el tema de ontologías planas. No, a mí me parece que no entraría dentro de una ontología plana tradicional porque no es una teoría ontológica sobre los objetos, sobre entidades agenciales en términos atomistas, ¿no? Entonces, en un punto, si uno piensa las teorías de la OOO, ontología orientada a objetos, me parece que siguen siendo atomistas al lado de estos enfoques, ¿no? Es decir, estoy pensando en Harman, en Meliassou, en Bryant, bueno, en esa serie de posiciones que piensa en términos de objetos y de relaciones, pero todavía los objetos siguen teniendo un peso específico muy fuerte dentro de los argumentos. Y me da la impresión de que lo que hace Delanda aquí es tirar los objetos por los aires y pensar las relaciones y centrarse en las relaciones. Entonces, en ese sentido, compartirían el anti-antropocentrismo o el post-antropocentrismo de las ontologías planas, me parece que te diría que sí, pero no compartiría el énfasis todavía en los objetos como categorías de análisis, porque acá no hay objetos, es difícil pensar objetos, ¿no?, en este marco. Sí, yo no tengo mucho recorrido en ese tipo de ontologías, pero sí te puedo decir, porque lo tengo acá en el chivo, que en la página 42 dice que es una ontología plana en relación a estos dos mecanismos que mencionaba antes, a la idea de que hay mecanismos actuales que suceden de hecho ya dados y estructuras virtuales asociadas. Con esos dos elementos describe la planitud de su ontología. Lo que le interesa decir es que no hay jerarquía, sino que hay singularidades. Y bueno, la definición del concepto de singularidad es siempre difícil, porque la pregunta que vos haces es la pregunta del millón. ¿Hay un ensamblaje? ¿Hay una singularidad mejor que otra? ¿Cómo hacemos si no tenemos tablas de valores contra cuál recortarlas? Y bueno, yo puedo dar una respuesta desde Simondon, pero implicaría una respuesta, digamos. Lo estoy pensando en Simondon en el sentido de cómo justamente la normatividad se va sedimentando como en tanto individuo de un proceso más vasto que serían los valores, ¿no? Y los valores como una especie de campo de resonancia, de afectos y efectos de esos elementos o partes del ensamblaje que se encuentran o ensamblajes que se encuentran con otros ensamblajes, digamos. ¿Cuál sería el criterio para que algo sea mejor que otro? Es una respuesta difícil, porque uno diría que sobreviva solamente, que funcione. Uno diría no, porque es un simple funcionamiento, no es un enriquecimiento, no es una amplitud. ¿Pero qué?
que el ensamblaje sea más complejo significa que es mejor que un ensamblaje simple. Einstein no estaría de acuerdo con esto. Entonces, ¿cuál sería? No sé, para mí hay algo del orden de la cantidad de conexiones que un ensamblaje permite, cantidad de aperturas, cantidad de selectores o inhibidores también, pero en función de esa idea que yo creo que en el fondo es ética en el sentido de cuántas conexiones, cuánto aguanta un cuerpo. Nos ponemos espinocianos, ¿no? Cuánta alegría, cuánto se sostiene, o cuánto enmutece, cuánta violencia gratuita, cuánto patologiza una relación. Yo creo que anda por ahí. No lo sé, la verdad, chicos. Bueno, gente, no sé si Ezequiel querías agregar algo, alguien más en el sitio que quiera agregar, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo entonces la presencia en este evento de CEMAP y bueno, próximamente haremos otro, los estaremos informando al respecto y bueno, muchísimas gracias a los participantes, a Leandro, a Eva, a Ezequiel, a Andrés Bacari que se quedó fuera por un tema de avión, pero bueno, muchas gracias por participar. Así que un aplauso. Gracias.